Ya estamos grabando. Hoy vamos a hablar sobre el movimiento circular. Entonces, antes de empezar, ¿tienen alguna duda, alguna consulta que quieran aclarar? No, profe. Adelante, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Bien, entonces les voy a poner la presentación de hoy sobre el movimiento circular. Hemos venido hablando en los últimos laboratorios sobre el concepto de energía, ¿verdad? Estamos entrando en un área, en una de las áreas más, la dinámica de rotación, muy compleja, muy importante, ¿verdad? Entonces los laboratorios que hemos visto, pues, se enfocan en una parte de todo ese capítulo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar del movimiento circular uniforme. Es un movimiento en una trayectoria circular con rapidez constante. Entonces, es una simulación sencilla. La idea, sobre todo, es que ustedes vean el comportamiento de ciertos vectores para un movimiento circular con rapidez constante, que es, sin embargo, un movimiento acelerado. Vamos a tener una aceleración centrípeta, que se llama, un vector de aceleración dirigido al centro del círculo, que está asociado con una fuerza centrípeta. Entonces, voy a compartir con ustedes esta presentación y vamos a entrar rápidamente en la simulación de hoy. Bien, toda la ven ahí, ¿verdad? Movimiento circular. Bueno, esta es una breve introducción teórica porque en realidad esto ya ustedes lo, lo han discutido en la teoría. El movimiento circular es un movimiento importante en la práctica. Digamos, los planetas se mueven en órbitas aproximadamente circulares alrededor del Sol. El modelo del Bohr, del átomo de Bohr, era un electrón que se movía en una órbita circular alrededor del núcleo. Movimientos circulares, por ejemplo, si ustedes están moviendo en una pista atlética circular, bueno, es un movimiento bastante común, ¿verdad? Y en particular, los movimientos que se dan en trayectorias circulares con rapidez constante también son comunes en la práctica. Bueno, un planeta se mueve en una órbita aproximadamente circular con una velocidad aproximadamente constante, ¿verdad? Si ustedes están corriendo en una pista circular, digamos en la sabana, y la pista, en el estadio nacional y van a una pista atlética y comienzan a correr alrededor de la pista, pues si se mueven con rapidez constante, ese es un movimiento circular uniforme, que lo vamos a ver hoy. Y para describir el movimiento circular, la variable que vamos a escoger es una variable angular, una variable que nos permite ver con qué rapidez yo barro un cierto ángulo, porque estamos hablando de una trayectoria circular en un plano, digamos. Entonces, la variable que escogemos es la posición angular, el ángulo θ, que se da en radianes. Todas las ecuaciones que vamos a desarrollar de aquí en adelante usan ángulos en radianes. Entonces, esta ecuación 1 que ustedes ven aquí me permite convertir el ángulo en radianes a grados. Aquí hay un error. Aquí, este θ es en grados. Este primer θ en grados es igual perdón, el segundo θ es θ en grados. El θ en grados ustedes lo multiplican por pi entre 180 para obtener el ángulo en radianes, ¿verdad? Entonces trabajamos con ángulos en radianes y aquí yo podría detenerme un rato hablando sobre el desplazamiento angular. En el libro de teoría, en el Survey, ustedes pueden leer, no sé en qué capítulo, pero cuando hablan de movimiento circular,
el Serway y otros libros dedican cierto tiempo a hablar sobre el desplazamiento angular. Hemos venido hablando de desplazamientos de traslación. El vector de posición R es un vector vector de desplazamiento, vector de posición. Y el desplazamiento angular es un poco diferente porque el desplazamiento angular en realidad no se comporta como un vector. Y bueno, no voy a entrar en detalles acá, no se comporta como un vector y se le llama un pseudo vector. Pero no importa, para nuestros fines, ¿verdad? El desplazamiento angular pequeño se va a comportar como un vector. Y entonces vamos a definir la rapidez con la cual se barre el ángulo, el delta zeta dt, la razón de cambio del ángulo, cuando un cuerpo se mueve en una trayectoria circular, y a eso le llamamos la velocidad angular promedio. Es qué tan rápido se barre un ángulo, ¿verdad? Y por supuesto, las unidades son radianes sobre segundo, ¿verdad? Aquí hay radianes sobre segundo. Y luego vamos a definir una aceleración angular promedio. Entonces, la velocidad angular promedio es d zeta de t. Cuando este desplazamiento angular es pequeño, esto es un vector propio, propiamente dicho. La aceleración angular lo que me mide es la rapidez con la que cambia la velocidad angular. Entonces, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La aceleración angular promedio alfa es la razón de cambio de omega en el tiempo. Y por supuesto, si tomo infinitesimales, entonces omega es de zeta de t y alfa es de omega de t. Unidades, la ecuación 5, radianes sobre segundo, y alfa es una aceleración radianes sobre segundo al cuadrado. Vean ustedes que en este dibujo la variable angular zeta, la razón de cambio de zeta de t es qué tan rápido este vector R barre el ángulo zeta, qué tan rápido se barre. Y en particular, esta partícula P tiene una velocidad que es siempre tangente a la trayectoria, ¿verdad? La velocidad es la derivada con respecto al tiempo, perdón, la derivada de R con respecto al tiempo es siempre tangente a la trayectoria, por lo tanto, la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. En este caso, la trayectoria es un círculo, ¿no? Es un caso particular, podría ser más complicada, pero bueno, digamos que en este caso la velocidad es tangente a la trayectoria y vamos a considerar el caso en el cual esa velocidad, la magnitud de la velocidad se mantiene constante. Un carro que se mueve en una trayectoria circular a 20 kilómetros por hora y no cambia su rapidez. Sin embargo, este vector va cambiando, el vector velocidad va cambiando su dirección y por lo tanto este es un movimiento acelerado. Y esa aceleración lineal va hacia el centro del círculo y se llama aceleración centrípeta, A sub c. Y viene dada por esta ecuación 7 que está mala. Aquí hay un error. La aceleración centrípeta se define como, se da en términos de v cuadrado, no omega. Entonces, ¿qué hay que corregir? Esto es v cuadrado, la velocidad lineal entre r. R es el radio del círculo. Entonces, aquí hay varias cosas que son inconsistentes. En primer lugar, se le llama a la trayectoria circular con R minúscula y aquí aparece una R mayúscula. Debería ser R minúscula, el radio de la trayectoria. O sea, estamos hablando de este radio. Y en lugar de omega cuadrado hay que usar v cuadrado, la velocidad lineal. La velocidad lineal sería este vector velocidad que es tangente a la trayectoria. ¿Cuál es la dirección de omega? ¿Alguien sabe? La dirección del vector angular omega. Porque es un vector, ¿verdad? Entonces, ¿qué dirección le asignamos a omega? ¿Alguien nos recuerda de la teoría? Era como positiva si era antihoraria y negativa si era horaria o algo así.
hay una regla para esto y es con la mano derecha, con los 4 dedos menos el dedo gordo, ustedes con esos 4 dedos de la mano eh, simulan el movimiento de rotación, ¿verdad? En este caso, digamos que se está moviendo en sentido antihorario. Entonces ponen esos 4 dedos, los curvan alrededor de la trayectoria circular y la dirección del pulgar me da la dirección de omega. En este caso, si el movimiento es antihorario y ustedes aplican esa regla de la mano derecha, el vector, el pulgar sale del plano de la pizarra. Entonces, sí, el movimiento es en el plano de la pizarra o en el plano de la pantalla de la computadora, omega es un vector que sale del plano, perpendicular al plano, pero saliendo de él. Y en el sentido horario, es un vector que entra. En fin, esa es una discusión que hay que hacer con cuidado en la teoría. En la teoría, ¿verdad? Aquí vamos a partir del hecho de que, bueno, estamos haciendo un repaso de lo que ustedes tuvieron que haber visto en teoría, pero esos detalles de dirección, eso tienen que verlos con cuidado en la teoría. Lo mismo el hecho de que el desplazamiento angular no es un desplazamiento, o sea, no es un vector. Eso se demuestra con desplazamientos, desplazando angularmente un objeto, ¿verdad? Y probando y mostrando que el desplazamiento no es conmutativo. Pero bueno, la cosa es que esta ecuación 7 hay que corregirla, es a sub c igual a v cuadrado entre r. Luego tenemos otra aceleración que es la aceleración tangencial, que es una aceleración que aparece si la velocidad, si la rapidez cambia también. Vean que estamos estudiando el caso en el cual la rapidez es constante, es un movimiento circular uniforme, la velocidad cambia de dirección, pero su magnitud no. Existe una aceleración tangencial cuando la velocidad cambia también, o sea, cambia tanto de rapidez como la dirección. Pero ese no va a ser el caso para nosotros en este momento. La aceleración tangencial siempre va a ser cero. Y la única aceleración que va a existir es una aceleración centrípeta que va hacia el interior. Esa va dirigida hacia el centro del círculo. Por ejemplo, si ustedes piensan en el modelo del átomo de Bohr, que tal vez ustedes hayan escuchado en química general, hay un electrón que se mueve en una trayectoria circular. Entonces, ¿cuál es la fuerza que mantiene a ese electrón moviéndose en una trayectoria circular? Es la fuerza de atracción electrostática entre la carga del electrón y la carga del núcleo, que es positiva, y la carga del electrón es negativa. Entonces, esa fuerza es la que hace que el electrón se mueva en una trayectoria circular. Es decir, si ustedes lo ven acá en este dibujo, si este punto P es el electrón, el movimiento natural del electrón sería a salirse de la trayectoria. Pues cuando trata de salirse, la fuerza del núcleo hace que ese electrón se mantenga en la trayectoria circular. Es decir, si ustedes rompieran esto acá, otro ejemplo de un movimiento circular, una onda, un chiquillo que tenga una onda, ata una piedra al extremo de una cuerda y empieza a girarla como si fuera una onda, al estilo de David y Goliat, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fuerza que mantiene a esa piedra o a este objeto? Bueno, es la tensión. El chiquillo hace una tensión con su mano y entonces, si esta es la onda y ustedes cortaran acá, digamos, esta piedra saldría en una trayectoria tangencial, pero ¿qué la mantiene en esa trayectoria? La fuerza, la tensión que hace el muchacho, y entonces eso es lo que hace, lo que mantiene al objeto en el movimiento circular. Si pensamos en un planeta que se mueve alrededor del Sol, digamos en el punto C está el Sol y que el P sea el planeta Tierra, y se está moviendo en una trayectoria aproximadamente circular, no es totalmente circular, pero bueno, digamos casi circular. ¿Cuál sería la fuerza que mantiene a este planeta P en este movimiento circular? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería?
¿Alguna persona? ¿Cuál sería la fuerza? Cuando ustedes tienen dos masas, la masa aquí del Sol y la masa de la Tierra, ¿qué fuerza existe entre esas dos masas? ¿Y de qué naturaleza es esa fuerza? Eso creo que es el último capítulo del curso de Física General 1. No sé cuál es en el Serway, creo que es capítulo 14 o 15 o por ahí, 18, no sé. ¿Cuál es la fuerza esta entre el planeta Tierra y el Sol? ¿Cómo se llama? Nadie. La fuerza de gravedad, ¿verdad? La fuerza de gravedad es una fuerza atractiva. Esa es la fuerza que mantiene al planeta girando en una trayectoria trayectoria circular alrededor del Sol. Si no existiera esa fuerza, eh, pues entonces la Tierra saldría por la tangente, se saldría por la tangente, ¿verdad? Pero cuando la Tierra trata de salirse por la tangente, esa fuerza la mantiene en este círculo, ¿verdad? Vean ustedes, imagínense que ese punto P quiere salir por acá, pero hay una fuerza que lo baja y la mantiene en la trayectoria circular. La fuerza de gravedad en el caso del Sol y la Tierra, o la Tierra y la Luna, por ejemplo. Bien, el asunto es que ese es el tipo de movimiento que vamos a estudiar hoy de manera muy gráfica, de manera muy gráfica. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que ustedes tienen que tener en cuenta? Esta ecuación, la 7, que está mala, ya les dije que aquí es v cuadrado entre r. Vamos a ver qué otra más. Bueno, esta de aquí, la 4, la 5, la 6. Y ahora les voy a mostrar el simulador. Aquí lo que viene después, bueno, estos son los objetivos. Lo que viene ahora son las partes que ustedes tienen que hacer, que la parte 2, un movimiento circular, donde el radio y la masa son constantes. Bueno, ya vamos a ver eso, cómo se hace. Aquí está la tabla que tienen que llenar. En la parte 3, el periodo y la masa se mantienen constantes, lo demás se varía. Y aquí está la tabla que tienen que llenar. Parte 4, periodo y radio constante y su respectiva tabla, ¿verdad? Y déjenme salir acá, voy a dejar de compartir y voy a mostrarles el simulador en un momentico. Ya voy. ¿Alguna pregunta mientras tanto? Muy bien, voy a mostrarles el simulador. Bien, ¿lo ven ahí? El movimiento circular uniforme, esto que ven aquí es una parte amarilla, una parte verde, es el simulador que vamos a utilizar hoy. Y vamos a hacer un movimiento circular uniforme, es decir, vamos a tener una trayectoria circular, el objeto se va a mover, el objeto aquí, este blanco, se va a mover en una trayectoria circular con una rapidez constante. La Tierra moviéndose alrededor de el Sol. Lo hace con una rapidez constante. ¿Y cuánto tiempo le lleva a dar una vuelta a la Tierra alrededor del Sol? Pregunto. Y un año. Un año, digamos, un año. Entonces, toda la vida es un año, ¿verdad? Ese es un movimiento en el cual pues la rapidez no cambia, sin embargo, la Tierra, el vector velocidad que siempre tangente, ya lo vamos a ver, siempre tangente a la trayectoria va a cambiar su dirección. Y por lo tanto va a existir una aceleración responsable de ese cambio, ¿verdad? La aceleración es siempre el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Y la velocidad como vector tiene magnitud y dirección. Entonces la aceleración es cambio, en este caso es cambio en la dirección. Ya se los voy a enseñar. Entonces es un movimiento periódico. Es un movimiento que se repite eternamente, ¿verdad?
Y entonces la función matemática que se usa para describir un movimiento periódico es una función seno o coseno. Entonces ustedes lo que ven aquí son esas funciones, seno, coseno. Ahora, si este movimiento fuera con una rapidez no constante, o sea, si el cuerpo se fuera moviendo cada vez más rápido, tenemos un carro que empieza a acelerar y acelerar y acelerar, y cada vez va más rápido, ya no sería un movimiento periódico. Entonces, esta función que aparece aquí ya no sería una función seno o coseno. Pero para el caso nuestro tenemos esto, el radio tiene la trayectoria circular tiene los siguientes parámetros. Un radio, que ustedes pueden cambiar a voluntad. Digamos, pongamos un radio de 1. El periodo es el tiempo que tarda el cuerpo en dar una vuelta, en completar una revolución. Y ese periodo, en el caso de la Tierra moviéndose alrededor del Sol, es 365 días aproximadamente, ¿verdad? Bueno, el periodo también ustedes lo pueden cambiar. Pongamos aquí un periodo de 7 segundos, lo cual quiere decir que el cuerpo se va a ir moviendo más lentamente, ¿verdad? Entre más grande sea el periodo, más lentamente se va a mover el cuerpo. La masa del cuerpo, digamos, vamos a ponerla en 10, creo que sí me deja llegar hasta 10. Como todo, esto tiene límites, ¿verdad? Si ustedes tratan de poner una masa de 250, no los deja. Llega hasta 10. Aquí ustedes pueden escoger qué vector quieren ver, si es el vector posición. El vector posición es siempre el origen, que en este caso es acá, a donde está el cuerpo, ¿verdad? Entonces, puede ser el vector posición, puede ser la velocidad. Vean que la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Puede ser la aceleración. Vean, la aceleración en este caso siempre va hacia adentro, porque para mantener este movimiento circular uniforme se requiere una fuerza dirigida hacia el centro del círculo, que en el caso de la Tierra y el Sol es la gravedad. En el caso de que se fuera un electrón y aquí estuviera el núcleo, sería una fuerza electrostática tipo Coulomb, ¿verdad? Una fuerza entre dos cargas. Y la fuerza, ahí está la fuerza, que va en la misma dirección de la aceleración. Entonces vean que cada vez que ustedes escogen un vector acá, el programa, el simulador les da una serie de valores que él calcula. Bien, entonces, estos valores, tanto de la aceleración, vean la aceleración, la magnitud, esta aceleración que va siempre dirigida hacia el centro se descompone en dos componentes, A sub X y A sub Y, ¿verdad? Para cada punto de la trayectoria. Esos valores ustedes tienen que calcularlos, hacer un cálculo a mano con las ecuaciones que yo les di, para ver si están buenos, porque puede ser que se equivoque el programa. La velocidad, por ejemplo, la velocidad angular. Claro, este es un movimiento en el cual el periodo es fijo. Entonces, todas aquellas magnitudes que tengan que ver con el periodo van a permanecer constantes. ¿Y qué magnitudes tienen que ver con el periodo? Bueno, la velocidad angular. La velocidad angular, la velocidad lineal, la frecuencia. Entonces, vamos a poner a este cuerpo con estas condiciones a moverse alrededor de este círculo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes el vector velocidad en con sus dos componentes. Si quiero ver el vector posición, ahí está el vector posición que va del origen a donde está la posición de la partícula. El vector de aceleración, la aceleración siempre va hacia el centro, vean, y tiene dos componentes, pero no hay aceleración tangencial, porque y la fuerza siempre va hacia el centro, dirigida hacia el centro del círculo. La aceleración tangencial es cero porque este es un movimiento periódico, en el cual la rapidez se mantiene constante. Y vean la función que describe el movimiento, la posición, en función del tiempo es una función periódica, que tiene, es por función seno o coseno, ¿verdad?
Y eso se repite así eternamente. Es un movimiento periódico. Ahora ustedes pueden detener esto, pausarlo, cambiar estos valores. Vean que si yo cambio el periodo y pongo un periodo mucho más pequeño, digamos 0,5, eso significa, bueno, tengo que resetearlo, perdón, 0,5 y lo pongo a correr, vean que ahora el periodo es mucho mayor, ¿verdad? Bueno, no me dejó 0,5, 1, a partir de 1 empieza. Y aquí me da los valores de la posición, ¿verdad? Descritos por una función periódica seno o coseno. Muy bien, eso es lo que ustedes tienen que saber sobre este simulador. Vamos a ver, ¿qué es lo que habría que hacer? Vamos a revisar, voy a dejar de compartir esto y voy a compartirles de nuevo lo que hay que hacer. Entonces voy a compartir pantalla. En la parte 2, movimiento circular con radio y masa constante. Bien, entonces ahí ustedes escogen el valor del radio y la masa que ustedes quieran y la dejan constante. Y entonces, bien, llevan esta tabla. ¿Qué pasa cuando el radio de la trayectoria y la masa del cuerpo son constantes y yo voy cambiando el periodo? Voy moviéndome cada vez más despacio alrededor de la trayectoria circular. ¿Qué pasa con omega? ¿Qué pasa con la aceleración centrípeta? ¿Qué pasa con la velocidad tangencial? Todos estos datos salen del simulador, ¿verdad? Vean que el radio y la masa son constantes, entonces eso no cambia. Bien, esa es la primera parte. La segunda parte, la tercera parte, perdón, es el periodo se mantiene constante y la masa se mantiene constante. Y entonces lo que cambian es el radio. Es decir, la longitud de la trayectoria va a ser mayor. ¿Y qué pasa con omega? ¿Qué pasa con la aceleración centrípeta? ¿Qué pasa con la velocidad tangencial? Y así por el estilo. Así lo mismo con la parte 4. Ahí les dicen que hay que mantener constante. Y luego les hacen una serie de preguntas, ¿verdad? Para sacar conclusiones, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si el movimiento es con el periodo constante? ¿Qué pasa con esta velocidad angular? ¿Por qué se mantiene constante todo el tiempo, verdad? Si, por ejemplo, ustedes lo que verían es la masa, aquí, por ejemplo. ¿Cuál de estos parámetros se ve afectado por la variación en la masa, verdad? Vean que como es un movimiento aquí en la tabla 3 en el cual el periodo es constante, ¿verdad? Probablemente ustedes vayan a encontrar que omega es constante. O sea, es un movimiento en el cual yo tengo que cubrir una cierta trayectoria siempre con la misma velocidad. Entonces no es de extrañar que omega se mantenga constante. Pero cuando llega a la aceleración o a la fuerza centrípeta, entonces ustedes tienen que pensar por qué esta aceleración aumenta o por qué disminuye, si es que lo hace, ¿verdad? Y con la velocidad tangencial igual. De eso se trata. Entonces, es un laboratorio, ya dejé de compartir, es un laboratorio muy bonito, sencillo, ¿verdad? Relativamente sencillo. Y le ayuda a uno a visualizar ciertas cosas. Para mí este laboratorio es muy bueno porque en el laboratorio presencial a veces cuesta ver estas cosas, ¿verdad? Aquí tengo la oportunidad de ver cómo funcionan sin necesidad de estar ajustando cosas y como hay que hacer en el laboratorio presencial. Entonces, bueno, es una buena oportunidad para reforzar conceptos. Ahora bien, el laboratorio es relativamente corto. No sé si tienen alguna pregunta sobre el simulador. Hay que asegurarse de que los cálculos que me da el simulador son correctos. O sea, hay que hacer un calculito a mano para un par de casos y asegurarse de que ustedes saben de dónde salen los valores, ¿verdad? Que me entrega el simulador. Bien, eso es. Entonces, los voy a dejar. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay preguntas,
Si hay, contesto o trato de contestar, y si no hay, entonces me voy unos 15 minutos a tomar agua y regreso. Y voy a pasar lista de una vez. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Muy bien, entonces vamos a pasar lista. Mario Enrique Brenes. Presente. Bien. María Natalia Urate. Presente. Fabricio Chinchilla. Presente. Perdón, acá. María Amanda Villalobos. Presente. Ok, bien, estamos todos. Entonces, bien, lo que propongo es eso, ¿verdad? Los dejo que trabajen. Regreso en 15 minutos y atendemos y yo atiendo cualquier duda que ustedes tengan, ¿verdad? Sobre el laboratorio. ¿Les parece? ¿Está bien? Ok, entonces nos vemos dentro de unos minutos. Estoy grabando la clase, ahora sí, y ya vengo. Que les vaya bien.
Profe, Voy, un segundito, ya estoy con ustedes. Sí, adelante. sí, profe, digamos, en la parte, creo que es la 3. Sí, creo que sí, es la 3. Siempre es normal que, digamos, la velocidad angular sea la misma, en todos los casos. En la parte 3, ustedes tienen que el periodo Periodo y masa constante. y la masa constante. Entonces, si el periodo es constante, voy a compartir un momentico la pantalla para explicar la pizarra. El periodo, ¿verdad? P es el tiempo que tarda el objeto en recorrer 2πr, ¿verdad? O sea, una circunferencia, un ciclo. Entonces, la velocidad lineal, yo la puedo calcular como distancia, que sería 2πr entre periodo, ¿verdad? ¿Cierto? Es distancia entre tiempo. Y el tiempo es para, para recorrer una circunferencia, 2πr, es t, es el periodo. Entonces vean ustedes que si el periodo es constante, bueno, aquí estoy usando, p es el periodo, aquí uso t. En realidad debería ser p, pero bueno. Entonces, si este periodo es constante, para un r dado, la velocidad va a ser siempre la misma, ¿verdad? Mientras no cambie el radio ni el periodo, esta velocidad va a ser siempre la misma. Ahora, la velocidad angular, omega, se define de manera similar a v, solamente que como es un ángulo, pues entonces en este caso sería 2π dividido entre t, ¿verdad? Radianes sobre segundo. Entonces es la misma definición de v, solo que la distancia es distancia angular, 2π entre t. Entonces vean ustedes que mientras el periodo, mientras este t o p sea constante, la velocidad angular no va a cambiar. O sea, que en esa parte 3, ustedes lo que varían es todo menos el periodo y la masa. Entonces la velocidad angular no depende de la masa, ¿verdad? Entonces la velocidad angular siempre va a ser la misma, ¿verdad? Porque depende solo del periodo. Ahora, la aceleración centrípeta A sub c se define como v cuadrado entre r, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con v? La velocidad. La velocidad depende del radio y depende del periodo. Entonces, en la parte 3, ustedes están cambiando el radio. Están aumentando el radio. Entonces, ¿qué pasa al aumentar el radio? Que la distancia que tiene que recorrer el cuerpo es mayor para un periodo constante. Este t no va a cambiar. Entonces, quiere decir que la velocidad es normal que aumente, ¿verdad? Usted tiene que recorrer más distancia con la misma velocidad angular. Entonces, la velocidad lineal tiene que aumentar. Y la aceleración centrípeta también va a aumentar. Bueno, vamos a ver, aquí con la aceleración centrípeta aumenta la velocidad y aumenta el radio. Ambos aumentan, pero
aumenta más, aquí la velocidad aumenta como v cuadrado y el radio va como r a la 1. Entonces, la aceleración centrípeta aumenta, ¿verdad? O sea, yo tengo que acelerar una masa mayor también, ¿verdad? Una masa mayor, la fuerza, por ejemplo, o sea, la masa va aumentando. Esta aceleración entonces tiene que aumentar aquí. Entonces, sí, en resumidas cuentas, sí, para la parte 3 la aceleración omega tiene que aumentar y la razón es esta. Aquí están las fórmulas que ustedes necesitan, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la velocidad tangencial, en este caso la velocidad tangencial, perdón, no la aceleración tangencial, perdón, aquí me equivoqué, la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es cero, por definición. No hay aceleración tangencial. Entonces, lo que cambia es la dirección de la velocidad, nada más. Bien, entonces, esa es la respuesta a la pregunta. Sí, es normal que la omega se mantenga constante en esa parte 3. Ok, entiendo. ¿Alguna pregunta más? ¿Otra duda? Pero yo tengo una, pero digamos, no es como relacionado con el tema de movimiento circular. Bueno, algo así, pero casi no. ¿Cuál es la duda? Era un problema que yo tenía, era una práctica, y entonces era para ver si usted me podía ayudar a resolverlo. ¿Cuál es el problema? ¿Puedo compartir pantalla? Eh, sí, denme un segundo. ¿Ya? Ya se puede. Espera un momento, profe, que creí que lo tenía aquí. Es este, profe. Ajá. Un cilindro uniforme, masa A. Sé cómo calcular la aceleración, pero lo que me cuesta es, digamos, cómo es la fuerza del rozamiento y también la tensión. Y además, cómo es que se relaciona esto con la polea. Bueno, aquí le dan la masa de este cuerpo, que es un cilindro uniforme sólido. Aquí hay que buscar el momento de inercia de este cilindro, ¿verdad? De la polea esta, bueno, esta cosita. No, no, la polea no, porque la polea dice que tiene una masa despreciable, entonces no participa. Es del cilindro, porque ese cilindro dice que gira, bueno, gira sin deslizarse, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, está girando, entonces hay que buscar el momento de inercia de un cilindro uniforme sólido, acá, ¿verdad? Ese Aquí, momento de inercia es, digamos, igualmente como la masa por la velocidad. no, no, el momento de inercia de un cilindro
Usted tiene que buscar el momento de inercia con respecto al eje de rotación, ¿verdad? Digamos, él está rotando con respecto a un eje que pasa por el centro de masa, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Hay que irse a una tabla de momentos de inercia y buscar ahí el momento de inercia del cilindro uniforme sólido, de esta masa y de este radio. Ahora, acá la otra masa, tiene usted que hacer análisis de, bueno, sobre la masa B está actuando el peso de B y la tensión en la cuerda. La tensión en la cuerda, ¿verdad? Dice que la masa de la polea la desestime, entonces aquí no hay pérdida por rotación de la polea. Es una masa pequeña, entonces el momento de inercia es despreciable y podemos despreciarla y entonces nos quedamos con la tensión, las tensiones iguales, ¿verdad? Tanto la tensión aquí como la tensión sobre el cilindro. Ahora, sobre este cilindro está actuando la tensión, que es la misma que hay aquí, ¿verdad? Ahora, esta tensión en el cilindro produce un torque con respecto a, vea que la fuerza es tangencial, ¿verdad? Y la rotación se va a dar con respecto al centro de masa. Entonces, ese torque es la fuerza, la tensión multiplicada por el radio del cilindro. Y ese torque, que es tensión por el radio, es igual a I por alfa. Es decir, el momento de inercia multiplicado por la aceleración alfa. Alfa es la aceleración angular, pero usted puede relacionar la aceleración angular con la aceleración lineal, ¿verdad? De hecho, hay una ecuación que vimos hoy aquí en esta práctica donde dice que la aceleración es alfa por R. Aceleración lineal o tangencial es igual a alfa por R. Alfa es la aceleración angular en radianes por segundo. Radianes por segundo cuadrado. Y eso multiplicado por R da metros segundo cuadrado. Entonces, usted relaciona, bueno, el torque, que sería la tensión por el radio, es igual a I por alfa. Y es el momento de inercia del cilindro con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Y entonces, de ahí saca usted, bueno, con estos datos y con los datos de la masa B, ¿verdad? Entonces, ya usted puede encontrar la aceleración de la masa. Vea, aquí el dato de la polea es que al no considerar la masa de la polea, las tensiones son iguales. Si esta masa tuviera un momento de inercia apreciable, entonces las tensiones no serían iguales. O sea, la tensión aquí sobre B y la tensión que actúa sobre A serían diferentes. Pero en este caso no. Ahora, la fuerza de rozamiento entre el cilindro y la superficie. La fuerza de rozamiento la fuerza de rozamiento es mu por la normal, ¿verdad? Vamos a ver si le da algún dato acá. El cilindro gira sin deslizarse, se desestima la masa de la polea. La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es, bueno, perdón, aquí hay otra cosa importante. Aquí hay no solo la tensión, aquí me equivoqué, perdón. No solamente la tensión es la que causa el torque, ¿verdad? Que hace que esto gire. Porque esto va a girar, se va a mover hacia la derecha y va a empezar a girar aquí en sentido horario, ¿verdad? Así. Hay otra fuerza que es la fricción. Esa fricción está actuando acá. Y esa fricción también produce un torque. De manera que el torque resultante es la tensión menos la fuerza de fricción. ¿Verdad? Ese es el torque resultante. Esta fricción, esta tensión aquí hace un torque en un sentido y la fricción lo hace en el otro. ¿Verdad? Entonces ahí usted lo que tiene es la tensión menos la fuerza de fricción multiplicado por el radio del cilindro. Eso es igual a la masa de A
la masa de A del cuerpo multiplicada por la aceleración. Y en el caso de B, usted tiene que la masa de B multiplicado por G menos la tensión va a ser igual a la masa de B por A. ¿De acuerdo? Entonces, usted puede calcular con esas ecuaciones. Ahora, usted tiene el survey ahí. En el survey hay unos problemas parecidos a estos. Sí, de ¿Verdad? hecho, este fue sacado por el libro de Serway, pero no me enseñaba muy bien cómo era esta parte, digamos, me lo enseñaban con un cubo, pero bueno, sí, era un cubo. En este caso era un cilindro. Si es un cilindro, entonces lo que cambia es que tiene que utilizar el momento de inercia del cilindro con respecto a un eje que pasa por el centro de masa, ¿verdad? Entonces necesita eso, ¿verdad? Ahora, yo no tengo en este momento, sí, de memoria, el momento de inercia del cilindro, ¿verdad? Usted tiene entonces la tensión, la fuerza de fricción, el torque, perdón, el torque total es igual a I por alfa, ¿verdad? El torque total es igual a I por alfa, ¿verdad? Tiene la otra ecuación que es aquí en la masa. Deme un segundo, voy a hacer una consulta. Bueno, yo encontré, digamos, en los apuntes míos, dice que, bueno, el movimiento de inercia es igual al límite cuando la masa tiende a cero de la sumatoria del radio al cuadrado más el cambio de masa. Usted tiene el survey a mano. En el survey, en el capítulo 10, Es la ecuación 10.20. Bueno, 10.21. 10.21, déjeme ver, 10.21. El momento de inercia en la página 304 de un cilindro sólido es un medio de m r cuadrado.
con respecto al centro de masa, ¿verdad? Con respecto al centro de masa, vamos a ver. Vamos a ver, dime un segundo para ver. Vamos a ver qué más. Ajá. Profe, Sí, creo que sería esta. cilindro sólido. Esta que dice cilindro sólido y medio mr cuadrado. La primera, la segunda a mano izquierda. Ahora, ¿qué más falta ahí? Déjame ver. Tengo ficción, ¿verdad? Ah, permita ver el problema otra vez, antes de
A ver qué, es que dice es un signo uniforme sólido, masa, radio. Usted podría bajar un poco para ver aquí la masa de esta. Ok, aquí sobre esta masa está actuando el peso y la tensión, nada más, ¿verdad? Peso y la tensión. Entonces, esa aceleración es esta misma de acá. Torque, torque. Ah, no, déjeme consultar una cosita más. Voy a, Si no, profe, así está bien. está bien que, Y ahora que, bueno, que en este problema tengo que básicamente buscar el momento de inercia y con eso ya puedo calcular más o menos la fuerza de rozamiento y también la tensión. es que, vamos a ver, sobre este cilindro usted tiene la tensión, ¿verdad? Menos la fuerza de rozamiento, menos F, ¿verdad? Ese es el torque total. Eso multiplicado por el radio, es el torque total, eso es igual a I por alfa. Yo conozco I y alfa es aceleración entre el radio. Ahí no hay ningún problema, pero hay tres incógnitas, ¿verdad? Tengo la tensión, tengo la fuerza de fricción y tengo la aceleración, ¿verdad? El cilindro gira sin deslizarse, ok, entonces aquí tiene la tensión, aquí tiene la fuerza de fricción, aquí tiene la misma tensión. Sobre la masa B, si eso se mueve hacia abajo, yo tengo que la masa B por G menos la tensión es igual a la masa B multiplicado por A. Ahí tengo una segunda ecuación, ¿verdad? Tengo una segunda ecuación. Eh, Entonces aquí, pero la tensión sería, y sería igual a la masa de B, digamos, en este caso, 2 kilogramos por la gravedad. Esa sería la tensión. la tensión menos el peso es igual a la masa por la aceleración, porque esto se supone que va moviéndose hacia abajo, ¿verdad? Se desliza hacia abajo. Ahora, lo que me hace falta es otra ecuación para relacionarlo con la fricción. Eso es lo que estoy buscando porque, vamos a ver, aquí capítulo 10. Vamos a ver.
Denme un segundo, ya regreso. Voy a salir un momento. Vamos a ver. Mario, déjeme pensarlo.
y le tengo una respuesta mañana. Ok, profe. Entonces, déjenme ver el problema una vez más, a ver si tengo todos los datos. Tiene la masa del cilindro. ¿Me lo puedo poner un segundo? La masa del cilindro y tiene la masa la masa colgante, ¿verdad? La poleita esa dice que es de masa despreciable. Entonces, la masa B son 2 kilogramos. La masa de la polea es despreciable. La masa de A son 10 kilogramos. El radio son 0.4. La cuerda, muy bien, tiene una cuerda en su contorno con uno de los extremos de la cuerda conectado a la masa colgante. El cilindro gira sin deslizarse. Gira sin deslizar. Entonces, lo que me piden es encontrar la aceleración de la masa, fuerza de rozamiento y tensión en la cuerda. Bien, déjenme trabajarlo y le mando una respuesta por correo. Para Yo que se le guíe. escribo un correo y para que lo pueda responder, profe. ¿Perdón? Le envío un correo ahorita. Sí, mándenme el correo. Yo voy a tratar de darle aquí, resolver, y se lo mando por el correo. Fricción, aquí está la tensión, porque estoy viendo que sí, las tensiones deberían ser iguales, ¿verdad? Porque la polea esa no participa. Otra cosa es hacer esto como un movimiento del centro de masa, ¿verdad? Bien, déjenme verlo, para verlo con calma y se lo respondo. ¿De acuerdo? Ok, ok. Muchas gracias, profe. Bueno, muy bien. Regresando al laboratorio, ¿hay alguna pregunta? Creo que nada más usted y yo, profe. Ok, bueno, entonces, ahí mándame el correo y yo le contesto. Si no, hoy, mañana. ¿Está Ok, bien? ok. Sí, no hay problema. Ok, listo. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.